Arcabios, un corazón radiante. Mientras los invasores pirexianos pululan por el Biblioplex, el destino de la mejor universidad del multiverso puede estar en manos de unos pocos valientes estudiantes. En los túneles debajo de Strixhaven, donde moraban las reliquias de eras pasadas, Quintorius dijo: «Creo que estamos perdidos». «Es nuestra propia escuela», gruñó Rutha. «No podemos perdernos. Debería ser un tiro directo desde los dormitorios hasta el Biblioplex». «Piensa en ello como una práctica para cuando estemos en el Biblioplex y busquemos la invocación de los fundadores», dijo Dina. «Recuérdame, ¿cuántas expediciones se han formado para rescatar a los estudiantes perdidos? ¿Alrededor de 100? Las plagas en su bolso de hombro chirriaron y se retorcieron, y ella golpeó su costado para silenciarlas. Desde la parte trasera del grupo, Simone dijo: «Me pregunto si la invocación realmente frenará la invasión pirexiana, como dijo la profesora Bess». La cabeza de Killian se levantó de golpe. «Es mejor encontrarlo tarde que nunca. Mi padre puede ayudar. Estaba en el Biblioplex cuando comenzó la invasión». Quint agitó las orejas pero se mordió la lengua. Quería desesperadamente creer que otros profesores, además de Liliana, habían escapado del dominio pirexiano, que había otros que no habían sido superados y forjados en la inteligencia pirexiana. Pero en la oscuridad polvorienta, iluminada por linternas, con tendones rojos serpenteando a través de las paredes y sombras apestosas a aceite negro, la esperanza era escasa. La invasión había quemado las defensas de Strixhaven. Con sus profesores capturados y completados, era difícil creer que la escuela pudiera repeler su asalto. Los dormitorios seguían en pie. Los estudiantes dentro estaban protegidos por la profesora Bess y un ejército de muertos vivientes. Pero ella no podía durar para siempre. Pero Quint respiró hondo y dijo: «Killian tiene razón. Hay poco que ganar con la desesperación». Linterna en alto abrió el camino por el túnel. En realidad no era muy diferente de explorar otras ruinas, aunque las expediciones anteriores no habían conllevado la amenaza de captura y finalización. Fue difícil ir. La devastación causada cuando los portales pirexianos rompieron el cielo y las ramas del árbol de la invasión se clavaron en la tierra habían derrumbado muchos túneles subterráneos. En algunos lugares el techo se había derrumbado. Los estudiantes se vieron obligados a apartar los escombros para continuar o retroceder y encontrar nuevos caminos. Descansando junto a una rama del árbol de la invasión después de romper un bloqueo particularmente desagradable, Quint vio una estatua detrás de un bloque que se desmoronaba. «Ahí», dijo Quint. «Debería haberlo considerado antes». «¿Considerado qué?», preguntó Killian. Quint se agachó junto a la estatua y trazó sigilos de oro blanco en el aire, para conjurar, llamar y regenerar. «¿Quién mejor para guiarnos que los primeros profesores de Strixhaven? La estatua es claramente venerable, según los patrones de desgaste y decoloración, así que si preguntamos...». Los sigilos temblaron cuando el hechizo de Quint se encendió. El polvo y los guijarros se arremolinaron alrededor de la figura de piedra, un torbellino en miniatura que se hizo cada vez más sólido. Piedra blanca brillante acrecentada del polvo, miembros estirados a través del torbellino, los ojos luminosos parpadearon cuando el espíritu del profesor se incorporó a su estatua. El espíritu miró a su alrededor y frunció el ceño, y dijo: «Strixhaven ha ido cuesta abajo desde mi día». «Casi como si estuviéramos siendo invadidos activamente», dijo Dina. El espíritu del profesor la fulminó con la mirada. Antes de que pudiera expresar su descontento, Quint dijo: «Lamento mucho las molestias, profesor». «Decano, gracias. Decano Herrian. Segundo de...» «Por favor», interrumpió Quint con un farfullo de desaprobación. «Tenemos prisa. ¿Conoce el camino hacia el Biblioplex? Estamos un poco... «Perdidos», dijo Rutha. «Perdidos», el decano Herrian gritó. «¿Cómo pueden estar perdidos?». Con el ceño fruncido, Killian espetó: «Es una larga historia y no tenemos tiempo para explicar». «¿Debería decir que no? ¿Cómo pueden perderse cuando están debajo del Biblioplex?». Los ojos de Quint se agrandaron. Luego, al unísono, los estudiantes miraron la rama del árbol de la invasión recubierta de caparazón y palpitando con un calor nauseabundo, y el agujero por el que se había hundido. «Preferiría que nos perdiéramos de nuevo», murmuró Simone. Y Dina, sonriendo, preguntó: «¿Quién va primero?». «Nunca más volveré a escalar una estructura sin equipo expedicionario», pensó Quint mientras subía. 4 pares de manos tomaron su abrigo, 4 espaldas se doblaron y lo sacaron del agujero hasta el suelo del Biblioplex. No era el único cansado de perder el control y resbalar. Una mirada y deseó poder hundirse de nuevo. Su encantador y luminoso centro de aprendizaje se había ido.
Los portales de bordes rojos se retorcían en lo alto y sangraban una luz rojiza y sin vida. Las ramas del árbol de la invasión cortan el aire y las paredes por igual, alterando las estructuras existentes. Y aquí había más tendones rojos, invadiendo el mobiliario en columnas nudosas, mano a mano con platos de porcelana segmentados como columnas vertebrales. Parecía alimentarse de las mismas paredes, apagándolas, bebiendo todo lo que le daba brillo al biblioplex y escupiendo aceite negro y más zarcillos de sí mismo. Ninguno de ellos habló. El aire se sentía tan denso que ahogaba las palabras en sus gargantas y, sin embargo, la luz bailaba cerca. De alguna manera, no el rojo de pirexia, sino motas como polvo a través de un rayo de sol, azul pálido y frágil. Sin pensarlo, Quint alcanzó una mota, y sus ojos se abrieron cuando la mota pareció derretirse en su piel. Una sensación tranquila, un descubrimiento naciente se apoderó de él. La invocación debería sentirse nueva, había dicho la profesora Liliana. Debería emitir rastros de sí misma. ¿De qué tipo? No lo sé. Pero Strixhaven se originó con la invocación de los fundadores, y el hechizo buscará oponerse a cualquier invasión. Encuéntralo. Lánzalo. Ayúdalo a expulsar a Pirexia de nuestra escuela. Quint miró a sus compañeros de estudio. Más motas flotaron a su alrededor y sus expresiones también brillaron con la misma comprensión. Estos eran rastros de la invocación, despertados y luchando contra la penumbra pirexiana. ¡Adelante!, pensó Quint y siguió las luces danzantes. Aunque el biblioplex parecía desierto, la presencia de los portales sofocó el deseo de Quint de hablar y volvió sus pensamientos grises de incertidumbre, lo cual era extraño, pensó, mientras avanzaba poco a poco por un pasillo lleno de libros y encuadernado con tendones. Las propias ramas del árbol de la invasión zumbaban, el aire latía con el latido del corazón de la expansión maligna. Sin embargo, el biblioplex iluminado en rojo le recordó a Quint un sepulcro. Incluso las ruinas que había estudiado se habían sentido más animadas. Entonces, arrastrándose tras los talones de Rutha, con Dina, Simone y Killian detrás, Quint miró hacia arriba y casi saltó. Otro estudiante, un enano de cabello oscuro en sapientium, rojo y blanco, los miraba desde lo alto de una librería, con los ojos muy abiertos y todavía muy incompleto. Su aliento se estremeció de los labios exangües por el pavor, apenas ondulando la ranciedad. El estudiante captó la mirada de Quint y sus ojos se llenaron de alivio. «¡Ayúdame!», susurraron. Como si la voz del estudiante fuera una piedra arrojada y el biblioplex un estanque, el tendón rojo se onduló. Algo se enrolló alrededor de la librería y atrapó la pierna del estudiante. Tuvieron tiempo de lanzar un grito aterrorizado antes de que la cosa los arrojara por un pasillo oscuro, y Quint vislumbró una figura cubierta de plumas brillantes como el acero y garras afiladas. Donde deberían estar la lengua y el pico, en su lugar había una red de filamentos metálicos que se extendía. «¡No!», gritó Quint, incapaz de detenerse. Inmediatamente, Killian lo tomó del hombro a modo de advertencia, y Rutha le tapó la boca con una mano, pero su grito atravesó el tendón rojo con la misma ondulación horrible y extendida. La cabeza del decano Shyle gritó bruscamente. Ni siquiera hablaron, simplemente corrieron. El biblioplex aulló a su alrededor con una voz que hizo que Quint quisiera arrancarse las orejas. Las propias sombras parecían agarrarlo con dedos rojos como la sangre, por los caminos laberínticos más allá de estantes monstruosos con caparazón y quitina, sobre fosos turbios, hediondos, veteados con aceite negro, ya no en silencio, porque el silencio se había ido, y lo que los perseguía ahora era el miedo y la furia. Los bordes de la visión de Quint se deslizaron con demasiadas extremidades y proporciones demasiado retorcidas para ser reconocidas. La magia brilló. Estallidos de color verde oscuro cuando Dina arrancó la vida de las plagas en su bolso y arrojó parches de pisada traicionera y resbaladiza de musgo detrás de ellos. Los latigazos de tinta de Killian que atrapaban las extremidades de sus perseguidores. Rutha girando para arrojar picos de hielo afilados como agujas o explosiones de fuego. Simone jadeaba mientras trataba de seguirle el ritmo, y Quint la arrastró con la mayor delicadeza posible. En ellos corrieron. «¡Están disminuyendo la velocidad!», jadeó Rutha, y la esperanza se apoderó de Quint. Estaban casi en un atrio donde podían zambullirse en uno de una docena de pasillos ramificados y perder la persecución. Plumas, metal y bocas de telaraña revoloteaban sobre sus cabezas. Antes de que Quint pudiera reaccionar, el decano Shale se zambulló. Sus garras se engancharon en el cuello de Killian, y luego estaba saliendo de la zambullida. Killian se retorcía en su agarre,
y Dina y Simone agarraban sus pies, tratando de tirar de él hacia atrás. El decano Shale simplemente batió sus alas y se elevó más alto. La telaraña de su boca se deslizó sobre el cráneo de Killian y trató de deslizarse debajo de sus párpados, cerrando con fuerza y con horror. ¿Dónde está tu padre?, preguntó el decano Shale, y la red pulsó suavemente, casi amorosamente alrededor de la cabeza de Killian. Blanco y negro destellaron a lo largo de sus manos, pero cualquier hechizo que estaba tratando de lanzar se desvaneció a centímetros de la punta de sus dedos. Quint se estremeció. Vio con demasiada claridad el destino que le esperaba a Killian. Fétido de metal y aceite, no podía permitir que eso le sucediera. Con la voz alta y quebrada, gruñó. No lo sabemos. Y dado que es el decano Lu a quien quieres, no debes perder el tiempo con Killian. No lo necesitas. No será beneficioso para ti. Para Pirexia. La boca red del decano Shale se abrió de par en par en un segundo, mostrando el rostro ceniciento y aterrorizado de Killian, y luego se cerró de nuevo. Si bien hubiera preferido al anciano Lu sobre descendencia inferior, estaría equivocado. Killian no me está haciendo perder el tiempo. Todos son bienvenidos en el mejor y puro multiverso de Pirexia. Quint gritó y alcanzó a Killian, fútil, distante. Incluso cuando el decano Shale chilló de triunfo y más profesores pirexianizados rodaron hacia ellos en una terrible marea brillante. Entonces alguien susurró, «Te dejaste vulnerable». Y Quint se tambaleó cuando, en un torbellino de aleteos negros como la tinta, el decano Ambrose Lu aterrizó junto a ellos. La boca de la telaraña del decano Shale se retorció, escupió a Killian al suelo y se lanzó hacia Ambrose, mientras los otros profesores saltaban. Y el torbellino explotó hacia afuera, pasando sobre Quint y sus compañeros con la ligereza de retazos de seda. Pero donde tocaron a los profesores, la carne burbujeó y el metal se agrietó o se derritió. Los gritos de rabia y dolor de los profesores resonaron en el biblioplex, mientras la tinta los rodeaba. «¡Padre, detrás de ti!», gritó Killian. Se tambaleó en posición vertical. La tinta se derramó de sus manos y se lanzó hacia el decano Shale, quien lanzó una flecha a la espada de Ambrose. Luego, otra curva negra derribó a Killian a un lado, y un segundo después la extremidad de una guadaña atravesó la tormenta, cortando donde había estado la cabeza de Killian hace solo un momento. «Eres mucho más útil de lo que crees», escupió Ambrose. Las estanterías se sacudieron hacia atrás. Los libros se abrieron cuando las palabras y la sabiduría de 100,000 escritores se liberaron y volaron a las órdenes de Ambrose. Flechas y dardos atravesaron a algunos de los profesores atacantes. Mortajas del material se abalanzaron sobre otros, asfixiándolos. Aún más tinta brilló hacia arriba para destrozar los filamentos de la boca del decano Shale. El antiguo búho cayó. Un trozo de oscuridad golpeó la boca de Killian cuando invocó otro tajo de tinta. Mientras lo arañaba, Ambrose dijo, «¡Corre, Killian!». Los ojos de Killian brillaron. Rasgó la tinta a un lado. «¿Puedo ayudar?». «Sí, pero también me distraerás». Dina espetó. «Si no pudiste detener a Pirexia antes, ¿qué te hace pensar que puedes derrotarlos ahora?». La mirada de Ambrose se desvió hacia Killian, y para sorpresa de Quint, captó la más breve vacilación de la expresión normalmente estoica del decano. «No necesito darte más explicaciones», dijo Ambrose. «¡Ahora vete!». Sin previo aviso, latigazos negros azotaron los torsos de los estudiantes y los arrojaron a través de un agujero de una fracción de segundo en la feroz tormenta de tinta. El decano Shale giró hacia ellos, pero otro estallido de tinta atravesó sus alas y con un grito volvió a concentrarse en Ambrose, una sombra tallada en forma humana. La tinta los arrojó sin miramientos a varias filas de distancia. Quint se puso de pie cuando Killian saltó, con fuego en los ojos, y Dina lo tomó del brazo. «¡Déjalo ir o morirás!», dijo rotundamente, y las plagas en su bolso gorgojearon como si estuvieran de acuerdo. Los ojos de Killian se entrecerraron. «No puedo dejar que Pirexia se lleve a mi padre». «Cierto. Lo siento, no morirás. Solo desearás haber muerto». Luego, mientras Killian tomaba aliento, Dina agregó, «¿Qué es más importante? ¿Tirar tu vida aquí o encontrar la invocación?». Quint pensó en la tinta que azotaba. Aunque sabía que le haría daño a Killian, dijo, «Dina tiene razón». «Pero mi padre podría ayudar», respondió Killian. Simone tomó la mano de Killian y luego retrocedió, como si tuviera miedo de tocarlo. «El decano Ambrose está ayudando». «¿Cómo? ¿Haciéndose cebo?», dijo Killian. «No, dándonos el tiempo y el espacio necesarios para encontrar la invocación. Lo sabrías mejor, pero ¿se sacrificaría si no creyera que tendrías éxito?».
La mandíbula de Killian se apretó y Quint vio que Rutha se tensaba, lista para contenerlo. Luego asintió solo una vez. Pero a medida que avanzaban, Quint captó destellos de magia blanca, palabras para fortalecer y apoyar, revoloteando desde las yemas de los dedos de Killian en dirección hacia su padre. Los sonidos de batalla se desvanecieron a medida que avanzaban por el biblioplex. Para Quint, el silencio se hizo más denso ahora, como si los estuviera castigando por hablar aunque sea brevemente. Incluso las luces flotantes de la invocación se debilitaron a veces, lo que les obligó a buscar hasta que encontraron otro montón de motas. El único consuelo, si es que se le podía llamar así, era que Ambrose había llamado la atención de los profesores. Los pasillos estaban ahora despejados, en su mayoría. Quint se detuvo a mitad de camino. Una forma metálica colgaba del arco al final del corredor. Los 5 estudiantes intercambiaron miradas. Luego, sin hablar, eligieron otro camino. Desafortunadamente quedó claro que el profesor al revés no era el único que se abstuvo de luchar contra Ambrose. El biblioplex susurró al deslizarse y resonar con el metal contra los suelos de piedra. 2 veces, 3 veces, 4. Más veces que las que Quint podía contar. Se metieron detrás de las estanterías o se metieron en huecos mientras los profesores pasaban, sus ojos recorriendo las sombras y los estantes. Formas extrañas, extremidades crujiendo y doblándose de maneras que deberían incapacitar, pero de alguna manera no lo hicieron. Quint sabía que esas apariencias lo perseguirían para siempre. ¿Cuánto del biblioplex hemos buscado hasta ahora? Quint se preguntó, tratando de recordar el diseño mientras se escondía detrás de una columna de tendones rojos. El biblioplex era enorme y enrevesado. Incluso la profesora Bess, planeswalker y erudita, aún tenía que explorar todo su alcance. Aún así, pensar en los caminos laberínticos era mejor que escuchar al profesor arrastrando los pies cerca. El sonido de sus pies, sin importar cuántos de los que había ahora, rasparon directamente el cerebro de Quint. El movimiento se desvaneció cuando el profesor se alejó. Al otro lado del pasillo, Quint miró a Dina y ella asintió. Era seguro moverse de nuevo. Ahora estaban en una parte totalmente desconocida del biblioplex, con una espesa capa de polvo sobre estatuas y libros, telarañas embadurnadas de aceite entrelazadas con delicados hilos de tendón. Los estudiantes tuvieron que dividirse para pasar por los caminos más angostos. Se reagruparon. El silencio rojo y palpitante hacía repugnante la soledad, solo para verse obligados por los pasillos a divergir una vez más. Quint se aferró a esos momentos juntos, por breves que fueran, mientras las sombras rojizas caían sobre ellos. Luego, mientras se deslizaba con Dina entre 2 estanterías, la estantería de su derecha tembló y vio dedos largos como agujas curvándose sobre la parte superior. Se congeló. Un profesor colgaba del lado opuesto, esperando, observando. Quint intercambió una mirada con Dina. Los detectaría en el instante que emergieran. Entonces escuchó un grito ahogado en algún lugar a su derecha. ¡Simone! La estantería crujió cuando el profesor se dio la vuelta. Quint se tambaleó hasta el final de su pasillo y vio los ojos aterrorizados de Simone que apenas se asomaban por detrás de una librería que llegaba hasta la cintura, y las manos de Rutha y Killian sobre sus hombros tirando de ella hacia atrás, profesores escabulléndose en su dirección, pero también vio la estatua contra una pared del fondo, envuelta en tendón rojo. Sus dedos volaron a través de los movimientos, derramando en un segundo un hechizo que normalmente tomaba 30. Los espíritus de la estatua se fusionaron en una ráfaga de polvo y piedra. Se lanzó a Quint una breve y feroz sonrisa. Levantó sus manos relucientes y gritó: ¡No hables en la biblioteca! Un chillido estalló en el aire. Con un estrépito rígido y envolvente, el profesor giró y se deslizó hacia la estatua, ahora aplastando alegremente cada placa de caparazón y destrozando cada madeja de tendón rojo a su alcance. Incluso muertos, al parecer, los antiguos profesores de Strixhaven no podían soportar la intrusión pirexiana. Los estudiantes intercambiaron la más breve de las miradas. Alivio, terror y sorpresa, todo envuelto. Luego volaron más allá de la espalda del profesor pirexianizado, sus pasos oscurecidos por los bramidos desafiantes de la estatua. Profundizaron más a través del biblioplex, siempre más profundo, persiguiendo las bocanadas de luz, pero no pudieron durar. Quint podía ver a todos tambaleándose bajo el terror brutal e incesante. Killian siguió lanzando coraje y esperanza a los demás, las palabras brillando en los ojos de Quint, pero el rojo de los portales de invasión apagó la magia blanca. Tropezó y apenas pudo evitar tropezar con una silla. Estaban en el camino correcto. Las motas pálidas y suaves brillaban más intensamente, pero no sabía y no quería imaginar qué tan lejos tendrían que ir. Entonces sus pasos vacilaron.
Los otros estudiantes también disminuyeron la velocidad. El miedo y la fatiga parecieron desprenderse de él como viejos vendajes. La luz era más fuerte aquí. No solo soportaba débilmente la pesada oscuridad pirexiana, sino que la disipaba por completo en algunos puntos. Focos de luz colgaban entre las estanterías y cuando Quint pasaba por uno, la frescura del aire era casi eufórica después de tanto tiempo de andar a través de la oscuridad y la angustia. ¡Ya casi llegamos! Revitalizados, tuvieron que contenerse para no precipitarse. Se movieron de parche en parche de luz pálida. Cada tramo se hizo más fuerte, más amplio, más brillante. Para Quint se sintió como la luz del sol sobre ruinas desenterradas, o viejas palabras copiadas en papel limpio. Los pasillos se abrieron, revelando una plataforma circular rodeada por un foso. Meciéndose en el centro de la plataforma había un enredo de luz como ningún hechizo que Quint hubiera visto nunca, y ningún tendón rojo. Se dio cuenta Quint con emoción. La plataforma estaba limpia. Tenía que ser la invocación. Ningún otro hechizo que él conociera podía desafiar el agarre de Pirexia. Con un movimiento de sus brazos, Rutha cristalizó el agua en un puente helado instantáneo. Cruzaron corriendo, sin un profesor a la vista. Lo cual fue bueno, porque a medida que Quint se acercaba a la invocación, su brillo lo envolvió en una manta suave y reconfortante, y no pudo pensar en casi nada más. El enredo no era solo luz, sino una confusión prismática de letras tan deslumbrantes que protegían por completo la penumbra roja. Las oraciones se repiten, se vuelven a hundir y se reforman con nuevas cláusulas y frases. Las palabras sueltas estallan como burbujas en la superficie. Quint se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos para tratar de distinguir las palabras individuales, y un zarcillo brillante se enroscó alrededor de su muñeca. Casi saltó del susto. Había pensado que las palabras serían construcciones intangibles de pura magia, pero se sentían como cálidos hilos de seda contra su piel. ¡Está vivo!, respiró Quint. La invocación latía débilmente, sus ojos se abrieron. ¿Has visto? ¿Nos está respondiendo?, preguntó Rutha, y la invocación volvió a latir. No solo respondiendo, creo. Simón caminó lentamente en círculos alrededor de la maraña. Pulso, pulso, pulso. Fue al compás de su discurso. ¿Escuchas eso? Rutha miró a su alrededor. ¿Escuchar qué? Exactamente. Nada. Nada. Sin gritos, sin chirridos, sin escurrimientos ni chasquidos de extremidades. Killian dejó escapar un suspiro lento. Nos está protegiendo de la atención pirexiana. Se quedaron en silencio. Un pequeño escalofrío recorrió a Quint. Asombro o miedo, no podía decirlo. La invocación, había dicho la profesora Bess, contenía el poder de los 5 dragones mayores de Strixhaven, todos entrelazados y fusionados para construir la escuela y protegerla de cualquier daño. Sin embargo, hasta ahora no se había dado cuenta de que para hacerlo se había vuelto parcialmente vivo. ¿Cómo empezamos?, preguntó, medio para sí mismo. Era más fácil imaginar levantar una montaña que lanzar el hechizo que había construido Strixhaven. Tal vez, comenzó Dina, pero antes de que terminara la invocación se desató, reorganizándose en segmentos ordenados. Quint se dio cuenta de que no era una maraña, sino una flor de 5 pétalos, cada uno de los cuales era una mezcla perfecta de 2 colores. Las palabras confusas se reformaron en oraciones reconocibles. 5 dragones mayores, dijo Rutha, tocando un pétalo azul y rojo. 5 partes del hechizo. Tengo el presentimiento de que debemos seguir el ejemplo de los dragones mayores y leer las 5 partes juntos. Simón se puso de puntillas para examinar el corazón mismo de la invocación. Afuera también. ¿Ves ese condicional? Tenemos que ser capaces de ver lo que estamos afectando. Probablemente no podamos regresar por donde entramos, dijo Quint. Incluso la idea de arrastrarse entre las pilas cubiertas de tendones le hizo estremecerse. Los ojos de Dina brillaron. Hay más de una forma de tomar un poco de aire fresco. Siempre podemos culpar a los pirexianos. Oh, no, estás planeando algo destructivo, dijo Killian, y luego agregó con terrible énfasis. ¿Otra vez? Depende de tu definición de destructivo. Cuida mi espalda. Agachándose, Dina sacó pequeños botes de una sustancia pegajosa no identificable de su bolsillo y comenzó a garabatear símbolos en la plataforma. Simón se arrodilló a su lado. Ya veo. ¿Cómo lo estás alimentando? Con mis plagas. Pero eso no va a proporcionar suficiente energía, a menos que seas voluntaria. Déjame agregar los factores de crecimiento. Los dedos de Simón, dejando un rastro de luz azulada, se deslizaron a través de los garabatos de Dina, perforando los sigilos de color verde fangoso con puntos de brillo.
Los espacios imaginarios entre características físicas discretas teóricamente se extienden para siempre, de la misma manera que existe una infinidad de números entre dígitos discretos. Si aplicamos la hipótesis de expansión de Thale para convertir lo imaginario en real, el aire sobre el ritual en rápida expansión de Dina y Simone brilló, azul verdoso, oscuro, mezclándose de una manera que debería haber sido turbia, pero en cambio parecía animada. Patrones como escaleras retorcidas entrelazadas entre símbolos retorcidos, como raíces de sauce. La sensación de energía atrapada y esperando se redobló. Entonces Quint escuchó un movimiento. Giró y arrojó su mano. Los símbolos de un blanco ardiente golpearon las estatuas y los pergaminos cercanos. Pero incluso cuando 7 estatuas de espíritus se juntaron, el profesor saltó de las sombras. Sus garras se extendieron hacia Quint. Sus lados de metal se abrieron y en el centro de las costillas abiertas, una cosa roja palpitante brilló. Una aguja de tinta pasó a toda velocidad por Quint y atravesó la cosa de los ojos rojos. El profesor retrocedió, con las costillas temblando de par en par, y una punta de hielo salió disparada del foso y le atravesó la pierna con un tremendo crujido. Los espíritus de Quint cargaron contra el profesor en un chirrido de piedra. El profesor se tambaleó bajo su asalto. El corazón de Quint dio un brinco. Solo tenía que durar hasta que Simone y Dina completaran el ritual. Entonces las costillas del profesor se abrieron de nuevo. Con otro siseo, Killian lanzó tinta al profesor. Demasiado tarde, las costillas se hincharon en tiras, tan rápido como el pensamiento, y atravesaron el espíritu de Quint. 3 de ellos se disolvieron, los otros 4 retrocedieron, reducidos casi a la nada. El fuego tronó desde Rutha cuando Quint tomó la invocación y le rogó que se condensara. El único pensamiento cruzó su cabeza, por encima de todo. Pirexia no debe controlar el corazón de Strixhaven. A su alrededor bullían dardos de tinta y hielo crepitante. En las esquinas de sus ojos brillaba el blanco del aliento y el resplandor del fuego, mientras la invocación enrollaba sus pétalos y se anudaba hasta el diámetro de una sopera, un plato, una taza de té, y lo tomó y lo metió en su bolsillo, fuera de la vista. ¡Hecho! Dina gritó. Volcó su bolsa de plagas y la profesora pasó junto a Rutha y Killian, barriendo las plagas a un lado mientras se abalanzaba sobre Dina y Simone. Pero su pie aterrizó en el círculo ritual. Un chillido salió de sus costillas, pero bien podría haber intentado gritar los soles del cielo. Su carne se estaba derritiendo, encogiéndose hasta convertirse en cuero sobre hueso, y el corazón de ojos rojos llameó cuando el ritual absorbió toda su energía vital. Entonces Dina gritó: ¡Es demasiada energía! Quint se dio cuenta cuando Killian trepó a su lado. Se retorció, el cuerpo ardiendo con un fuego verde oscuro que brotó de sus poros y salpicó todas las estanterías cercanas. Quint nunca supo que el crecimiento podría sonar como la encarnación de la violencia. Tablones pulidos se astillaron en ramas afiladas, alargándose tan rápidamente que cortaron los restos del profesor por la mitad. Las hojas estallaron con sonidos como si fueran hojas desenvainadas. En el lapso de una respiración, raíces más gruesas que el cuerpo de Quint convirtieron el suelo en guijarros. El trueno de la vida sin cadenas ahogó los sentidos de Quint cuando las estanterías explotaron y se enredaron en un solo árbol sobre la plataforma de invocación, y siguieron creciendo. Las ramas formando una hélice perfecta de escalones y las hojas se adelgazaban hasta el infinito. La copa del árbol empujó contra el techo del biblioplex. Se detuvo y se abrió paso. Luz, aire y mampostería llovieron sobre la plataforma. La boca de Quint se abrió. Entonces Dina se derrumbó. «No está mal para sobrecargar, Simone?» jadeó, cuando Killian y Rutha la ayudaron a levantarse con expresiones de asombro. La sonrisa de Simone era tranquila pero feroz. «No está nada mal, pero ten cuidado de no alejarte demasiado del tronco principal. Teóricamente las ramas se han convertido del espacio imaginario al físico, pero después de cierta longitud se vuelven más imaginarios que reales». Dina se rió sin aliento. «Y no mires hacia abajo». En el techo por fin, y deseando no haber mirado hacia abajo, Quint apoyó las manos en las rodillas, jadeó a través de su pecho y pensó: «Esta vez, lo digo en serio, nunca volveré a escalar nada sin equipo expedicionario». Después de unos momentos recuperó el aliento suficiente para enderezarse y sacar la invocación de los fundadores de su bolsillo. Al aire libre sus pétalos se desplegaban, se iluminaban, crecían. Detrás de él se escuchó un sonido como si se barajaran las cartas cuando Simone soltó las ramas imaginarias y el árbol se encogió hasta una altura plausible. Killian, aún apoyando a Dina, miró la invocación. «No podemos ser interrumpidos durante el lanzamiento. Eso podría conducir a cualquier tipo de resultado no deseado. La invocación probablemente no creará una criatura de pantano masiva si eso sucede, pero...»
No hay garantías. No hay garantías. Se rió Dina débilmente. Sin interrupciones, dijo Rutha. Lo entiendo. Y barrió el borde del techo. Hielo estalló a su paso, encerrando el techo y humedeciendo el cielo rojo y roto con su fría pureza. Luego, con solo una leve vacilación, cada uno tomó un pétalo y comenzó a leer. El shock recorrió a Quint. Las palabras eran tan prosaicas. La invocación simplemente describía a Strixhaven. Aquí, decía la invocación, el suelo tenía esta consistencia. Se inclinaba de esta manera y contenía este tipo de piedras. El cielo se estremeció cuando Simone definió la forma en que las nubes se movían y el aire fluía alrededor de la escuela. Rutha le dijo al sol cómo calentaba los techos y el césped de la escuela y los acuíferos y manantiales donde fluir. Dina sonrió mientras narraba la flora, donde crecían, cómo morían, la nueva vida que alimentaban. A través de todo esto, la porción de Killian se entrelazó, uniendo las partes separadas mientras sus palabras se elevaban en columnas de luz. Le dijeron a Strixhaven lo que era, y en esa narración no había lugar para pirexia. Y Strixhaven escuchó, incluso esperándolo. La vista casi hizo tartamudear a Quint. Los portales en lo alto se arrugaron mientras luchaban por ser descritos fuera de la realidad, pero no pudieron resistir más que el agua, el viento, el fuego, la tierra y la luz. 5 voces se elevaron a medida que la invocación se acercaba a su finalización, y los pilares se encendieron con más fuerza. La pared glacial se hizo añicos. La explosión hizo caer a Quint de rodillas, y Simone, Dina y Killian se arrojaron contra el techo, con las manos todavía agarrando sus pétalos, las bocas todavía recitando, pero Rutha se enfrentó a la persona que estaba de pie en el borde del techo, una figura elegante a pesar de que su cuerpo parecía ser un corazón mecánico gigante. Rutha, la figura suspiró. Siempre encontraste fallas en tu trabajo que nadie más podía ver. Pero de alguna manera no viste la debilidad en tu hielo. Estoy muy decepcionado. ¡No! Quint trató de decir, pero no podía emitir un sonido sin interrumpir la invocación. La voz de Rutha vaciló. ¿Decano Nazari? Su pétalo se oscureció. Los otros estudiantes leyeron frenéticamente, tratando de compensar a Rutha mientras arrojaba bengala tras bengala, punta tras punta de hielo, pero Nazari lo esquivó todo. Palabras duras se deslizaron de sus labios, crítica sin crítica, y Rutha se estremeció y palideció con cada puñalada. La luz del techo se atenuó, la invocación estaba fallando, pero Quint sonrió. Qué raro, qué emocionado se sentía, casi como lo había hecho cuando encontró la ciudad perdida de Santafar. Existía esa misma sensación de unir el conocimiento perdido del pasado con los eruditos del futuro. En este caso se estaba asegurando de que Strixhaven tuviera un futuro. Quint se tomó un solo momento para disfrutar de esta escuela y la gloria de su existencia. Luego alargó la mano y tomó el pétalo de Rutha. Los ojos de los demás se abrieron como platos, pero no podían dedicarles un pensamiento porque cada parte de sí mismo estaba concentrada en la invocación. Era imposible hablar 2 partes a la vez. En cambio, vertió magia directamente en el pétalo de Rutha. La tierra era su voz. Los mares y soles fueron sus huesos. Impulsó la invocación solo con su vida. Los pilares de luz brillaron más que nunca, incluso mientras su vida se agotaba en la invocación. Pensó, nunca había visto nada tan magnífico. Un shock desgarró su núcleo. Quint jadeó. ¿La invocación? No, esta luz brillaba desde dentro. Quint gritó cuando desgarró músculos y huesos en espirales salvajes. Trató de llegar a sus compañeros de estudio, sus amigos, pero la invocación rugió en respuesta. Las luces gemelas se agitaron en una danza ferviente, atravesando la piedra y el acero por igual. El decano Nazari fue arrojado desde la azotea. El biblioplex se combó y se rompió, derrumbándose cuando la luz mantuvo cautivo a Quint en el aire. Las piedras de los edificios exteriores de Strixhaven se deshicieron como terrones de azúcar en el té. Los portales se derrumbaron. Las ramas del árbol de la invasión se agitaron cuando el cielo trató de cerrarse sobre sí mismo. Y a pesar de todo, Quint ardía. En medio de la conflagración, los pensamientos de Quint se dirigieron a Will y a Rowan. Sus amigos también. No los había visto desde que comenzó la invasión. A medida que el ardor se volvía insoportable, solo podía pensar que estuvieran bien. La luz se tragó a Quint por completo. Los estudiantes de Strixhaven salieron del dormitorio para encontrar no un asedio, no sus antiguos profesores listos para llevarlos a cabo, sino la ruina. Algunos lloraron, pero no por mucho tiempo, porque el cielo aún estaba lleno de portales de invasión que intentaban abrirse paso.
y figuras metálicas aún brillaban en la distancia. Siguiendo las instrucciones de Liliana, construyeron las defensas que pudieron, excavaron entre los escombros, sacaron a los sobrevivientes e intentaron identificar a los profesores que descubrieron, mientras los estudiantes de Flor Marsitus atendían a los heridos. «Un pobre esfuerzo, Merrow», dijo Liliana, examinando el contenido de un caldero. «La poción de restauración de sangre requiere vainas de cresta negra en polvo. Ni siquiera has tamizado los cascos. Te estás enfocando demasiado en las heridas obvias. Frena. Ese pobre chico se va a asfixiar mucho antes de que el brazo que estás entablillando se repare. ¿Qué es esto? ¿El teorema de Sorlian? ¿En serio, Rine? Ella es una lechuza, no un loxodón. El teorema de Sorlian es difícilmente aplicable». Hubo un choque. Luego varias voces gritaron: «¡Están aquí abajo!». Liliana tuvo que obligarse a no correr. Ella fue quien los envió a buscar la invocación. Ella era la razón por la que ahora estaban heridos, posiblemente muertos. Les había concedido a Strixhaven ese indulto. Por breve que fuera, ella les debía su atención y mucho más. Cuando llegó a los restos del Biblioplex, los estudiantes que trabajaban ahí habían sacado a los heridos. A pesar de su fachada severa, el corazón de Liliana latía rápido como un tambor mientras miraba a Dina, Killian, Simone y Rutha. Huesos rotos, contusiones, heridas abiertas y sin duda una miriada de infecciones interesantes. Sería más rápido considerar las heridas que no tenían. Y ella quedó impresionada, incluso sangrando por múltiples cortes. Killian se tambaleaba entre los escombros. La tinta gruñó a su alrededor mientras desgarraba la mampostería y el caparazón por igual. Confía en que el hijo de Ambrose sea una molestia. «Cédalo», dijo Liliana. Y un estudiante de Flor Marsitus descendió con una poción siniestramente humeante. Pero antes de que el estudiante pudiera acercarse a la alimentación forzada, Killian gritó: «¡Padre!». Liliana respiró hondo y miró por el agujero que Killian había excavado. Ahí estaba Ambrose, polvoriento y desaliñado, ensangrentado y lleno de imperfecciones, rodeado por los restos de varios profesores pirexianizados, pero vivo, y él mismo. «Bueno, Lu», dijo Liliana. «Bueno, ves», respondió cortante y digno como siempre. Su atención se desplazó a Killian, de pie, atónito al borde del agujero. «¡Ayúdame!». Liliana le hizo señas a otro estudiante para que se acercara. «Échale una mano a...». «No necesito ayuda», interrumpió Ambrose. Pero cuando Killian se agachó, su padre tomó su mano. Liliana se hizo a un lado. Su propio corazón se retorció incómodamente ante la mirada en el rostro de Killian. Los demás todavía necesitaban su atención. De todos modos, Simone, sensatamente, no había intentado ponerse de pie, con la pierna rota y los ojos vidriosos por la sedación. Aún así, tomó el brazo de Liliana y graznó: «Nimiroti, tiene que salvarla». Con el mayor cuidado posible, Liliana soltó la mano de Simone. No podía prescindir de nadie para ver cómo estaba la abuela de Simone, y Rutha. Una mirada le dijo más que suficiente. La chica ni siquiera intentaba moverse. Simplemente yacía en su camilla, rota como una muñeca, y miraba fijamente al cielo. «No está mal para los estudiantes, ¿verdad?», Dina graznó. Liliana miró la cuarta camilla. «Sugeriría que no hay manera de que pudieras haberlo hecho peor». Dina se encogió de hombros y luego hizo una mueca. Los pocos parches de piel que quedaban sin sangre mostraban grandes moretones de aspecto doloroso. «Ahora tenemos mucho espacio para remodelar». Liliana negó con la cabeza, luego se enderezó con los ojos muy abiertos. «¿Dónde está Quint?». Una nube pasó por el rostro de Dina. «No lo sabemos. Hubo un estallido de luz y él simplemente desapareció». «¿Muerto?», pensó Liliana. Luego frunció el ceño cuando las palabras de Dina resonaron en su mente. ¿Muerto? ¿O una chispa? Casmina sugirió que había una chispa entre ellos, y claramente no es uno de estos cuatro. Si la chispa de Quint se encendiera, aún podría estar vivo. Dina estaba diciendo algo. Liliana negó con la cabeza. ¿Qué fue eso? Liliana miró hacia arriba, miró al cielo. El brillo en guerra con el rojo oscuro y las cicatrices pulsantes, retorcidas, de bordes negros que solían ser portales de invasión. Miró las ramas que perforaban el suelo, dobladas y maltratadas, pero aún en pie. Miró los cuerpos de sus colegas, algunos aplastados por el derrumbe de edificios, otros con sus partes metálicas arrancadas por la invasión incompleta, y supo que aún quedaban más vivos, y que nunca se detendrían. Miró las ruinas de su hogar, su santuario, su respiro interrumpido por pirexia. Luego miró hacia los portales como heridas abiertas, con los gusanos de las ramas del árbol de la invasión ya rompiendo el destierro incompleto de la invocación.
Las manos de Liliana cayeron a sus costados. Sus dedos se abrieron. La luz se derramó de sus palmas. No el turbio color sangre que se agitaba sobre su cabeza, ni siquiera el claro brillo que luchaba contra él. Esta era su luz, tenue y sombría. Se hundió como el agua en el suelo, muy por debajo, en las ruinas de la escuela llenas de cadáveres, en las catacumbas donde los antiguos profesores se enmohecieron, incluso debajo de eso, donde los huesos de miles desconocidos y sin nombre se filtraron en el lecho de roca. Su magia encontró cuerpos y les dio nueva vida. Esqueletos y zombis brotaron del suelo y los estudiantes gritaron y se apresuraron a apartarse de su camino. Las cuencas vacías ardían con fuego púrpura cuando el ejército de Liliana se dispuso alrededor de los escombros de Strixhaven, en obediencia a su orden silenciosa, formando una barrera para mantener a raya a Pirexia. Se mantendría mientras ella tuviera aliento en su cuerpo. La remodelación va a tener que esperar un poco, dijo Liliana.